Gabriel, lo vi en una entrevista, creo que era en el Mega, decir que la violencia en política no tiene cabida nunca. Pero hace unos años, y todos lo recordamos, usted reivindicó en un famoso video ahí a la salida del Congreso, y voy a citarlo bien, el legado y el respeto del Frente Patriótico y del Frente Autónomo. Del Autónomo, sí. Que ejerció la violencia en democracia. Este espacio no podemos conceder. Y me atrevo a hablar a nombre por lo menos del movimiento autonomista en esto, de que como parte del Frente Amplio, y más allá de las diferencias que podamos tener con diferentes organizaciones, de que el legado del Frente, tanto del Frente como el Frente Autónomo posteriormente, es algo que tenemos que defender en la historia. Que defender en la historia. Que defender en la historia. Y por lo tanto, permítanme humildemente expresarle todo mi respeto. Mi respeto también a la distancia a Ramiro, a la lucha que ustedes como familia están dando por la dignidad. Y ya hemos participado en algunas peticiones, solicitudes de que vuelva a Chile, y pueden contar con todo nuestro apoyo desde como parlamentario y por los próximos 4 años que vienen. Gracias. Y también, insisto, me atrevo a hablar a nombre del movimiento autonomista para realizar todas las gestiones que sean necesarias y que cuenten con nosotros, no solamente en traerlo de vuelta, sino además en la lucha por la historia y por la memoria. Porque la memoria se construye peleando y no dejemos que la escriban otros. Los que creen que la dictadura se acabó solo con un lápiz y un papel, le están vendiendo una gran mentira a Chile. Y desde acá vamos a combatir eso. Así que muchas gracias a ustedes por la dignidad. Entonces, me parece que las dos cosas no caben al mismo tiempo. ¿Cuándo tiene cabida la violencia o cuándo no tiene cabida la violencia en política? Yo creo que la violencia no es el camino. Y creo que soy una persona, y yo creo que esto la gente lo reconoce en la casa, que cuando comete errores, en vez de perseverar, tratar de esconderlos o echarle la culpa al empedrado, lo reconoce y trata de mejorar. Ese yo creo que es una de las características que también me permiten hoy día tener el liderazgo que me tiene acá y la responsabilidad que me tiene acá. Yo me he equivocado en la vida, he cometido errores y he tratado firmemente de enmendarlo. Así que en ese sentido yo estoy muy tranquilo. La violencia no es el camino en democracia. Quiero ser muy claro. El legado y el respeto por lo del Frente Autónomo fue la equivocación. Fue un error. Pero usted nunca, y esto se comenta mucho, nunca ha sido empleado. No es cierto. No, pero empleado con una larga trayectoria, nunca ha pagado un sueldo, nunca ha reunido dinero para pagar impuestos, a menos salvo los impuestos que le proporciona su cargo como diputado. Nunca ha pagado una deuda, reunido dinero para pagar una deuda. Estas experiencias vitales no son fundamentales para gobernar. Mira, Tomás, para entender lo que hay que hacer, ¿no? Este gobierno, cuando llegó, nos dijo que iba a ser el gobierno de los mejores, de los con más postítulos, con más experiencias, y la verdad es que los resultados que hemos visto son desastrosos. Acá esto no depende de la condición particular de una sola persona. Nosotros reunimos nuestro proyecto, un sinfín de experiencias colectivas y de luchas colectivas del pueblo de Chile que creo que le han hecho sentido a la gente y por eso me permiten estar a mí hoy día conversando contigo. Porque el haber ganado la primaria, como la ganamos, con 1.700.000 personas participando, no es que la gente diga vamos a dar un salto al vacío. Es que confían también en las capacidades que hemos demostrado a lo largo de nuestra trayectoria. Por la afirmativa, 39 votos, 30 en contra, 10 abstenciones. Rechazado el informe. Perdieron los que querían impunidad. Si se quiere seguir investigando, lo tienen que seguir haciendo. Y así fue. No pasó ni una semana desde que la Cámara de Diputados se rechazó el informe de la Comisión Investigadora Arcis y la UDI anunció una denuncia contra el Partido Comunista por presuntas irregularidades en dicha casa de estudios. Buscar la verdad de qué pasó con la plata que llegó a Venezuela, que no se sabe finalmente dónde llegó y por lo tanto es no solamente contra el representante legal del Partido Comunista, en este caso su presidente, sino que también contra Jorge Palma, que es el representante legal de la Sociedad Libertad. Asociación ilícita y estafa son los principales delitos denunciados. Desde el PC rechazaron ser los responsables de la crisis que hoy vive la Arcis. En ese proyecto no hubo lucro. El Partido Comunista no tiene ninguna responsabilidad ni está involucrado en algo que haya afectado a la universidad como Partido Comunista. ¿Descarta que algún tipo de estos dineros, que es también parte de la investigación, hayan ido a campañas políticas del PC? Descartado absolutamente.
Sin embargo, desde el Sindicato Histórico de Trabajadores, a quienes les adeudan 6 meses de sueldo, y también desde los estudiantes movilizados de la universidad, apuntaron al partido liderado por Guillermo Tellier. El Partido Comunista fue dueño de la universidad, realizó retiro de capital. Lo más probable es que se haya provocado malversación de recursos públicos y esto fueron a campañas políticas. Se esconde el verdadero patrimonio de la institución, se desvían dinero que son propios de la institución. Desde la ARSI se emitían pagos a Radio Nuevo Mundo, por ejemplo, a ICAL Capacitación, y en el domicilio donde funciona también es de propiedad del Partido Comunista. Y yo, pero estas experiencias son importantes o hay que desecharlas. No hay que desecharlas. Por eso no se tienen, por eso pregunto. Pero es que no es o la una o la otra, puede ser también una síntesis de las cosas. Y en nuestro comando y en nuestro equipo hay mucha gente con muchísimas experiencias, gente que ha levantado pymes, gente que ha sido parte de luchas socioambientales, gente que ha sido funcionario público. Gabriel, y de esas experiencias todos nos nutrimos. A mí me interesa beber de todas las experiencias para poder aprender, Gabriel, y hacer lo mejor posible. No sé si los auditores entienden esto, pero el tema es el siguiente. Yo, en el 2006, cuando era presidente de la Federación de Estudiantes, la Federación de Estudiantes cumplió 100 años. ¿Okay? Se había fundado en 1906 y a propósito de eso hicimos una celebración en el Estadio Nacional en el que fue Vicentico, Charly García, los tres y un grupo de salsa que se llama Los Bambán. Y tenían que llegar 40.000 personas para que esta cosa funcionara y llegaron 15.000. Y producto de eso y de una serie de errores que cometimos, en particular yo porque era el presidente de la federación, se perdió mucha plata y eso significó que la universidad tuviera que cubrir eso porque era un acuerdo. La universidad entendía que por los 100 años de la federación era razonable que ellos nos pasaran la plata y corrieran el riesgo en caso que eso sucediera. Sí. Ahora, a propósito de esto, por ejemplo, el permanente candidato, incluso cuando era diputado, Kast, dijo que nosotros malversamos fondos, había una serie de cosas equivocadas. Yo creo que lo que hubo acá es que nosotros tomamos una muy mala decisión. Tendríamos que haber externalizado esto y que lo hiciera, por ejemplo, una productora y que ellos corrieran los riesgos. O haber rezado para que llegaran los 40.000. No, bueno, no está dentro de nuestra... Yo siento, en lo personal, siento mucha responsabilidad por eso, porque significó que a federaciones posteriores, muchas de ellas del Frente Amplio, tuvieran que trabajar con menos recursos, pero creo que es mezclar peras con manzanas y no tiene mucho que ver. Yo tenía 23 años en ese momento, creo que algo he madurado, creo que un error, más bien personal eso, pero no creo que tenga sentido y mezclarlo con todas estas otras cosas que están en el documento me parece un poco absurdo. Hablemos de economía. ¿Usted sabe, por ejemplo, cuál es el nivel de ahorro en este momento del país? Por supuesto. ¿Cuánto es? Por supuesto. Hoy día el nivel de deuda se debiera consolidar. No, de ahorro. El nivel de deuda se debiera consolidar en el orden de los 37,5 puntos del producto aproximadamente. ¿El de ahorro? El de ahorro en este momento no tengo el dato en la cabeza, pero lo puedo... ¿De inversión en qué sentido? ¿Cuál es la inversión en este momento del país? Hay diferentes maneras de medir la inversión. ¿Sabe cuánto de la inversión corresponde o del ahorro corresponde a las AFP? Sí, por supuesto. ¿Cuánto es? Era del orden de... No recuerdo la cifra exacta en ese momento. Son 7 puntos. 7 puntos del PIB, son 7 puntos del PIB. Cada punto del PIB son 2.800 millones de dólares. Pero es que, Tomás, preguntémonos los dos y yo te respondo. No, es que es para llegar a un resultado. ¿Cuánto cree usted que va a resolver? Tomás, si tú me haces una pregunta, me das tiempo para responderla y yo te escucho la pregunta y te respondo. Cada punto del PIB son 2.800 millones de dólares aproximadamente. Lo que nosotros estamos planteando en materia de pensiones es una modificación sustantiva que va a implicar unos mayores recursos del Estado y para eso hemos planteado una reforma tributaria responsable en el largo plazo que en régimen debiera recaudar del orden de los 8 a 8,5 puntos del PIB. Si quieres podemos desglosarla después entrando en el detalle de cada una de las propuestas. ¿Cuánto va a crecer la economía bajo su gobierno si es que es gobierno? Mira, yo no tengo una bola de cristal, pero tengo una proyección. Tengo absolutamente claro de que el crecimiento es tremendamente importante para poder distribuir de mejor manera la riqueza. Nosotros esperamos retomar ritmos de crecimiento como ojalá los que se tuvieron en la década de los 90, pero desde otro modelo de desarrollo. En la década de los 90... ¿Cuánto, Gabriel? Es que no te puedo dar una cifra exacta porque me vas a jugar después con esa vara y son demasiadas las circunstancias que determinan cuánto se crece o no. Con un cobre a 3,5... Es lo que están diciendo todos los economistas. Ojalá podamos tener un crecimiento en los primeros años por sobre los 3,5 puntos. ¿Sabe cuánto creció Bachelet en el segundo gobierno? 1,2. 1,9. ¿Y Piñera en el primer gobierno? Estuvo un poco más alto, pero no mucho más. Estuvo en 4... 5,3. 5,3, 4,7 iba a decir. 5,3. No. A ver, ¿están ustedes proponiendo subir el impuesto a las personas? No. No a las empresas, a las personas.
Sí, una reforma tributaria. Estamos proponiendo una reforma tributaria en diferentes dimensiones. En primer lugar, el mecanismo más grande de financiamiento es terminar con parte importante de la evasión. Sí, pero en aumento de impuestos, Gabriel. Nosotros no estamos proponiendo aumentar el impuesto a las personas, estamos proponiendo establecer el impuesto a los súper ricos, que no es para todas las personas. Nosotros hoy día creemos que el gran problema de la desigualdad en Chile y de la recaudación de impuestos es que nosotros tenemos una línea más o menos así que se dispara en el último, ni siquiera en el último decil, en el último centil, en donde el 0,1% de los más ricos de Chile, el 1% de los más ricos de Chile concentran del orden del 30% del ingreso. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer una reforma pensado en las personas, tenemos que apuntar justamente a ese 1%, porque hoy día el nivel de deuda, Tomás, el nivel de deuda de las familias chilenas es del orden del 70% de su salario. Con el 1% no llega a recaudar un 8% más, pero si 8 puntos más, como están proponiendo. No, es que Tomás, yo no estoy proponiendo recaudar un 8 puntos más. Sí. Tomás, yo no estoy proponiendo recaudar un 8 puntos más a partir solamente del impuesto al 1% más rico. Estamos proponiendo aumentar el royalty porque la mayoría de los contratos de invariabilidad tributaria vencen de aquí al 2023. Y ahí estamos pensando del orden de los 2 puntos del PIB de recaudación en régimen. Estamos pensando en disminuir la evasión que se calcula, según el Servicio de Impuestos Internos, en el orden de los 7 puntos del PIB, disminuirla a la mitad. Para eso se requiere fortalecer... No, pero es que es importante. Para eso se requiere fortalecer el Servicio de Impuestos Internos. Eso lo han propuesto todos los gobiernos y no ha pasado. No, Tomás, es que me parece importante. Tú hiciste una aseveración que no es cierta, que nosotros queríamos recaudar 8 puntos a partir de los impuestos al 1%. Eso no es así. No, yo no Nosotros dije, tenemos no, una dije batería. que además iban a subir los impuestos si hay una reforma tributaria pendiente. Bueno, pero pasemos a otro tema. Junto con servicios, mayor integración. En materia de vivienda tenemos un déficit del orden de la... Es muchísimo. Mira, hay algo muy importante. Ustedes han abogado porque la economía cambie y sea una economía productiva, que la gente gane y que haya agregación de valor. Su padre vendió por trato directo un terreno al fisco para viviendas sociales en Punta Arenas. Y ese terreno era también de propiedad de un militante de la democracia cristiana, Juan Morano. Cuando Morano era alcalde de Punta Arenas, cambió el uso de suelo de agrícola residencial y en una negociación directa se le vendió al serbio este predio. Pasó de costaba 5 millones de pesos aproximadamente el avalúo fiscal y se vendió en 1.340 millones de pesos. Posteriormente, en algún momento la Contraloría objetó esto y después lo aceptó, se dio vuelta a la Contraloría. No estoy diciendo que esto sea ilegal, estoy diciendo si es que este es justamente el método que no le gusta para ganar dinero. A mí no me gusta. Este método. No, a mí no me gusta. Lo que hizo su familia no le gustó. El obtener recursos a partir de la valorización del uso del suelo en la medida en que crece la ciudad y después vender mucho más caro de lo que se compró no es una forma que a mí me guste y yo creo que de hecho una de las propuestas que nosotros hemos hecho dentro de nuestro programa es la creación de un banco de suelo de uso público justamente para la construcción de viviendas sociales. O sea, lo que hizo su padre no le gustó. No lo hubiese hecho yo. Bueno, te queremos agradecer, te tenemos un regalo. Bueno. Siempre saco el regalo de atrás, de atrás de nuestro auspiciador del Mal Serigrafía, por favor ábrelo. Y de una linda polera. Esperemos que te guste. Buena. Esperemos que te guste. Por favor, a la cámara para... Aguante. Para que vaya. Lo voy a llevar ahí claro. A CNN. Oye, y muchas gracias de verdad por venir y por darte el tiempo. Sabemos que no, gracias hermano, disculpe no, pero qué buena que se hagan estos programas y cuente conmigo para difundir, para todo lo que sea necesario. Muy agradecido. Apelando a tu talento, te pediría que entonaras un estribillo, alguna canción de Nirvana, embutiéndote en el vocalista de Crackheads. De Nirvana, ¿y puede no ser de Nirvana? ¿Cuál ¿de Korn?
No, me gustaría citar a los buenos compañeros de fiscales que están cumpliendo 30 años y con un himno generacional que dice así: esta no es una canción, es un insulto radical, como quisiéramos mear en un casco militar. También podríamos quemar una bandera de Renovación Nacional, ver tirado en un basural uno que otro puto general, vi un cura facho y marico. ¿Es verdad que en el colegio te decían Gabriel? Era uno de los tantos sobrenombres. Gabriel también. ¿Por qué decían Gabriel? ¿Tenía alguna tendencia? Exploraciones de la sexualidad. ¿Tú exploraste con hombres alguna vez? O sea, no es que haya explorado, estoy convencido de muy seguro de mi heterosexualad, pero en algún momento tuve la curiosidad. ¿Y qué, te diste algún beso con un hombre? Agarré con un compañero, más de una vez, sí. ¿Y qué te produjo? ¿Te gustó? O? No, nada en particular, pero era parte de la exploración adolescente y me parece, ojalá todos tengan la oportunidad de hacerlo, que no sea un tabú. En ese tiempo, bueno, todavía, pero en ese tiempo más aún, cualquier tipo de exploración por fuera de los cánones de lo normal era profundamente condenada. Entonces, una de las maneras de condenarlo es a través del humor. Entonces, tenía un amigo, un gran compañero con el que exploramos y claramente eso era muy mal visto. ¿Qué pasó? Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te ha traído problemas no haber terminado la carrera de Derecho? No. O sea, me han hueveado, pero no, para mí no es un problema. ¿Y por qué no lo has terminado? ¿Es muy difícil? O... No es que sea difícil. Yo me metí en otra cosa. Estudiar Derecho no es difícil, es un desafío a la voluntad, más que un desafío a la inteligencia. El jornalista, buscando perfeccionar al diputado, decide tomarle la gran prueba. No, está bueno. Mira, Gabriel se enfrenta a su principal fantasma. Nuestro examen de grado había comenzado. Artículo 2. No, ya no. ¡Vendido! ¡Eres un vendido! ¡Ándate! ¡Ándate de aquí, conchetumare! ¡Ándate! ¡Ándate al pueblo, sapo, conchetumare! ¡Ándate, Boris, conchetumare! ¿Qué hacía aquí, perro reculeado, loco? ¡Ándate! ¡Mírate, mírate! ¡Te vendiste! ¡Ándate de aquí! ¡Sí, que se vaya, loco! ¡Mira! ¡Que se vaya! ¡Llama a los pagos! ¡Traicionero! ¡Llama a los pagos! ¿Sabes cómo? Voy a decirte por traidor, weón. ¡Llama a los pagos! Los estudiantes, gracias a esa weá soy millonario. Gracias a esa weá, mucha gente me creyó, weón. ¡Los quería cagar, conchetumare! ¡Nunca más vaya a caminar tranquilo, weón! Me creyeron que la derecha se podía avanzar. Sobre el financiamiento, bueno, ahí no alcanzo a decirlo ahora, pero tenemos bastantes propuestas en nuestro programa. Vamos a requerir al menos 400.000 millones de dólares al año para agua potable rural y lo mismo para la recuperación ecosistémica. Así gracias, candidato Boric. Más adelante puede abordar usted y explicarnos cómo planea financiar todas estas propuestas que suenan increíbles, pero la realidad es que hay que tener una buena cantidad de plata para poder hacerlos realidad. El candidato Franco Parisi tiene sus 2 minutos para explicar de alguna manera cuáles son sus propuestas de manera concreta en materia de soluciones para esta crisis y cómo las piensa implementar y cómo las piensa financiar. Doña Julia, primero estoy espantado. Boric, 400.000 millones. Pero, ¿qué te pasa? 400.000 millones de dólares. Son 5 años del presupuesto de la nación. Y Sichel, mira, 5.500 millones no alcanzan. No, dijiste 400.000 millones. 400.000 millones de dólares al año, 400.000 millones de dólares al año, 400.000 millones de dólares al año, 400.000 millones de dólares al año. Por favor. 400 millones de dólares, Franco.
400.000. 400 millones de dólares. Revísalo. Está perdiendo su tiempo, candidato Parisi. Mire, yo creo firmemente en la libertad de expresión. Creo firmemente que la prensa tiene el deber de incomodar al poder. Y por lo tanto, aunque a veces uno se sienta acorralado y se sienta que las preguntas son muy difíciles, en buena hora, para eso está la prensa. ¿Va a celebrar este lunes el segundo aniversario del estallido social? Voy a estar en Valdivia el día lunes recorriendo el territorio. Y seguramente allá también habrá manifestaciones, supone. Vamos a seguramente tener momentos de reflexión en conjunto con las comunidades. Vamos a estar en comunidades rurales en ese momento, trabajando en un tema que ha sido muy dejado de lado en también las campañas presidenciales, que es que el 30% Voy a insistir, de ¿celebra Chile, o no celebra el 18 de octubre? El 18 de octubre significó un momento en que Chile despertó, un estallido social que dijo basta y del cual ha derivado una serie de cambios por los cuales además yo me jugué institucionalmente por un cambio constitucional. Entiendo. Pero es que ¿Cuánto le preocupa Verónica, que haya grupos? Verónica, perdón, no pongas palabras en mi boca. Yo no he dicho celebrar. Entonces no lo celebra. Verónica, no pongas palabras en mi boca. Lo que yo he señalado es que el 18 de octubre es un momento de conmemoración de por qué llegamos a ese momento. ¿Por qué llegamos a un momento de estallido social que, por supuesto, tiene de luces y sombras, pero lo más importante es que la Convención Constitucional, que ha emergido del proceso de movilización social del 18 de octubre, la tenemos que defender aprovechando la interpelación que nos hacía Marco. Tengo que decirle que no me respondió. No sé si celebra o no. Es que no se trata de celebraciones y cuestiones simples, dicotómicas, como lo estás planteando tú. Es mucho más complejo los procesos políticos que eso. Muchas gracias. ¿Por qué decidió realizarse un examen de orina y no de pelo que puede abarcar un mayor periodo sobre un eventual consumo de drogas? Y justamente usted se hizo este examen de droga, de acuerdo al documento, la toma de muestra ingresó el 2 de noviembre a las 18 horas. Durante horas de esa tarde usted también a través de redes sociales publicó que tenía síntomas asociados al coronavirus, por lo que inició un aislamiento preventivo. Perdón, ¿qué están tratando? ¿Cuál es tu nombre? Perdón, Mario Vera de Radio Bio. Mario, ¿qué están tratando de instalar? No, le estoy preguntando. Pero ¿cuál es la tesis de la pregunta? ¿Por qué decidió realizarse primeramente un examen de orina y no uno de pelo? Porque el examen de pelo cuesta como 700 lucas y se demora como un mes. Y no tengo ningún problema en realizarme un examen de pelo si José Antonio Kast me quiere pagar un examen de pelo. Así que, o si usted me quiere invitar también, encantado. Pero basta, pero por favor, basta de seguir instalando mentiras. No, se lo digo a José Antonio Kast, pero también lo que subyace a la pregunta que estás haciendo es tratar de suponer de que el examen es falso. No, basta no he dicho de eso. Nada de hecho ni tampoco he suponido. Le estoy haciendo una pregunta. Usted se lo hizo el 2 de noviembre a las 18 horas, según este documento. Ese mismo día usted dijo a través de redes sociales que inició un aislamiento preventivo por síntomas asociados al COVID-19. Es decir, ¿usted abandonó ese aislamiento preventivo para realizarse este examen de drogas? No. La fecha es el resultado de la entrega de los exámenes. La toma de muestra dice que ingresó el 2 de noviembre. Por Dios, bueno, lo invito a... si quieren pueden pedirle una declaración al hospital para ver cuándo se hizo esto, en qué términos se realizó, cómo se realizó. Acá no tengo nada que esconder y por favor no se sumen a la campaña de Kast. Sean más responsables. Una pregunta, diputado. Creo que le toca a otra persona, ¿no? Muy responsable. Muy responsable. A ver, algunas cosas. Primero, examen de pelo hay más barato. Sí, pero yo quiero decir algunas cosas. Es posible que Boric se haya hecho el examen a domicilio. Porque a esa hora, a las 18:30, ya los laboratorios están cerrados. Pero es posible que se lo haya hecho a domicilio. Bastaba con que respondiera eso y eso era todo. Es posible, pero ahí hay una alternativa. O sea, habían varias alternativas para responder respecto a explicar. Sí, pero hay que responder. Un candidato está sujeto al escrutinio público. Por lo tanto, la pregunta es absolutamente válida y pertinente. Absolutamente. Una persona que está aislada, que además dice, no es que un tercero lo diga, dice que está aislada. La misma persona, bueno, como se hizo el examen, podría haber respondido como se lo hizo. No contestar con la tontera que contestó. Lo segundo, con respecto al examen, estos exámenes de drogas, el examen de orina, por ejemplo, es un examen que se utiliza muchísimo cuando hay conductores que han cometido accidentes de tránsito, etcétera, porque ¿de qué se trata? De que una persona, cuando va conduciendo, no esté bajo los efectos de alguna droga, o del alcohol, o de la droga, etcétera. Por eso basta un examen de orina, porque lo que se trata de determinar es si en ese momento tiene drogas o no.
Por eso da lo mismo si este examen permite determinar o no permite determinar que se consumió droga hace mucho tiempo. Claro, Para ese momento es el hecho. Claro. ¿No es cierto? Pero con respecto al examen, ¿qué es lo que se pretende, lo que se pretende probar, me imagino? Que no consume droga. De hecho, eso es lo que dijo Gabriel Boric. Yo con este examen certifico que no consumo droga. El tema es que con respecto a la cocaína, el examen de orina son cerca de 48 horas, con respecto a la marihuana de 3 a 5 días, con respecto al consumo ocasional de marihuana son 3 o 5 días, el consumo crónico son 14 a 30 días, anfetamina son 72 horas, al éxtasis 1 o 2 días, o sea, es corto. Existe el examen de pelo, él dijo cuesta 700.000 pesos, ¿cuánto cuesta? 180, 200.000, era cosa de verlo en los laboratorios, efectivamente es caro. Pero no es 700.000 pesos. Claro, casi 1 millón de pesos no. O sea, dos, si se a quiere... lo mejor él consultó y sería bueno también que diga qué laboratorio, para que la gente también sepa qué laboratorio es el que cobra 700.000 pesos. También el argumento que se dio es que se demoraba mucho el examen de pelo. Pero resulta que este examen, ¿cuándo se hizo? En noviembre. En noviembre, el 2 de noviembre. O sea, hace más de 30 días. Por lo tanto, si esos eran los tiempos que se dio la candidatura, podría haberse perfectamente hecho el examen de pelo sin problema. O sea, tampoco es un problema de tiempo, como se dijo o se insinuó. Ya. Yo creo, y lo otro, nuestro trabajo es hacer preguntas. Nuestro trabajo es hacernos preguntas, siempre, a todos. ¿En qué consiste una reunión de pauta en los medios, nosotros mismos? En permanentemente hacernos preguntas. Esto es interesante, ¿a quién le vamos a preguntar? ¿Qué le vamos a preguntar? Es el ejercicio diario permanente, no es otro. Porque el día en que los periodistas no puedan hacer preguntas, y preguntas en forma educada además, bueno, hay que cerrar los medios. Se acabó el periodismo, se podrá llamar de otra manera. Llama la atención la enorme cantidad de periodistas que critican que otro periodista haga preguntas en el país. El periodismo está mal, algo les pasa. Acusan de que es una pregunta militante, son ellos los militantes. Ellos son los militantes. Todos esos señores que critican no debieran ser periodistas, porque resulta que el periodismo son preguntas. Es de las preguntas que sale el reporteo. Entonces, es impresionante lo que ocurre. La actitud de Boric pésima, además. Porque sí, después se baja y va a increpar a Mario. Fue a increpar al periodista irresponsable, te pasaste, le dice como a la oreja. Yo no lo había visto esto, yo la verdad que no, en los años de reporteo no había visto que un candidato los presidentes se molestan, se enojan, está bien, pero que un candidato a la oreja vaya a decirle algo, porque yo de hecho esperé el llamado telefónico del equipo o de si había alguna molestia para que la representaran, pero ir así matonescamente a hablarle al oído. Esta es mi opinión. Creo que no corresponde. En este momento si hay una imagen en biobiotv.cl del momento en que van a increpar a... Es un compilado de imágenes de distinta resolución porque hubo celulares. Ahí hay otra donde va con la mano, con el dedo, a apuntar al periodista y le hace como un semi-rodeo para luego salir de la zona. Seguimos conversando con Camila Vallejo y Carol Cariola. Vamos al tema de la visita a Cuba, que ha levantado polémica también, sobre todo las declaraciones de Camila Vallejo, que dice que Fidel constituye luz y esperanza para Chile luego de la reunión con el líder de la revolución. Sí, mira, lo importante de la reflexión que hace Fidel es que pone el acento en las capacidades que han demostrado los jóvenes, los estudiantes en Chile, de volver a confiar en sí mismos y en que el futuro tiene que estar en sus manos. Así lo expresó eso, y eso es muy importante, o sea, el volver a situar en la juventud, en el estudiantado, la confianza suficiente en las transformaciones. ¿Pero eso quiere decir que fue malinterpretado lo que tú dijiste respecto a Fidel Castro? Sí, yo creo que sí, hay una intencionalidad. Hay que leer la entrevista completa, textual. Está publicada, que la gente lo revise. Yo los invito a revisar la entrevista completa. En Cuba y Debate. Lo que señala las observaciones que en Cuba Debate, sí. De lo que señalaba Fidel, de algunas reflexiones que nos compartió y del trasfondo que hay en eso. Entonces, yo creo que igual hay una intencionalidad de sacar fragmentos, ¿sí? O de ¿Pero usted comparte el modelo de la Cuba de hoy? ¿El modelo educacional? No, el modelo de Cuba, porque habla de Fidel Castro como una luz para el país. No, a ver, no se refiere a la educación en esa...
un referente universal, es una figura universal. Por Fidel supuesto, lo es. no, claro, no tiene como, no solamente los comunistas como que lo apoyan, ¿cierto? No es así, hay mucha gente, de hecho, grandes empresarios capitalistas acuden a las reflexiones de Fidel para saber cómo se viene de aquí la situación a nivel mundial en tantos años más. O sea, tiene una capacidad, una lucidez, una inteligencia, un nivel de cultura y de manejo de información a nivel mundial impresionante. Ya, pero lo que se interpretó fue, y se lo pregunto a los dos, como un apoyo a un modelo, a una dictadura marxista. Sí. ¿Ah? Bueno, son interpretaciones. Sí. Yo lo señalé en mi columna. ¿Está ese apoyo sumamente claro? ¿Está ese apoyo o no está ese apoyo a una dictadura marxista donde... Sí. ¿Ah? Primero, la interpretación de si es una dictadura o no es una dictadura, yo creo que es absolutamente subjetivo. O sea, nosotros no creemos que esto sea una dictadura. Primera cosa, o sea, en Cuba hay un modelo donde se desarrollan procesos democráticos de elección que muy ignorantemente algunas personas dicen que no hay procesos eleccionarios. Sí lo hay. De hecho, en los procesos eleccionarios de 11 millones de personas, que existen cerca de 9 millones participan en el proceso, y no solamente en términos de ir a votar y expresar en la urna, sino que de debatir precisamente cuáles son las leyes que van a emerger en el país. Primera cosa. Segunda cosa, nosotros hemos dicho que el modelo cubano respaldamos el proceso revolucionario que se ha vivido en Cuba, sin duda. Pero sin duda también tenemos una serie de críticas y creemos que es un modelo absolutamente perfectible. O sea, y de hecho lo hemos expresado así muchas veces. ¿Perfectible o obsoleto? No, perfectible. Es un modelo que de alguna u otra manera tiene que ser corregido, y de hecho ellos mismos hacen la autocrítica. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con Raúl Castro y también tuvimos la oportunidad de estar con Fidel, y ambos y no solo con ellos, también nos reunimos con más de 4.000 estudiantes en distintas universidades, y todos coincidían en que el proceso de la revolución hoy día tenía que también hacerse muchas autocríticas en cómo se había desarrollado y por ende también mejorar. ¿Principalmente económicamente? No, y de hecho se sostiene, está tanto lo que se sostiene que no solamente educa estudiantes cubanos, sino que también educa estudiantes de toda América Latina y el mundo que no tienen acceso a la educación en su país. Sí, correcto. Eso es muy importante. Es una de las cosas que se elogia del régimen, además de muchos estudiantes de otros países que no tienen acceso, los exiliados culturales. La medicina, etcétera, el acceso a la medicina. Pero ¿estamos hablando de una dictadura o no de una dictadura? ¿Tú lo relativizas también? Yo creo que no es una dictadura. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema multipartidista y no por eso tenemos una democracia. En Chile, permítame decirlo, yo creo que aquí tenemos serias falencias en nuestra institucionalidad política, porque nuestra institucionalidad política es heredada de una dictadura y no lo hemos cambiado a pesar de tener muchos partidos. Ahora, no con eso nosotros defendemos y nunca hemos defendido el partido único. De hecho, así lo hemos señalado cuando con el gobierno de la Unidad Popular, esto de la revolución democrática en un proceso multipartidista, nosotros reafirmamos como comunistas. Y de hecho tenemos vínculos con otros partidos. A propósito de lo mismo, hay muchos dirigentes socialistas de alto vuelo y de aquellos tiempos del gobierno de Salvador Allende, que culpan, entre muchos otros factores ya conocidos, también a Fidel Castro de haber introducido aquí militares, que fue lo que llevó, en parte, ya lo digo, mínimamente, también al golpe militar. ¿Ustedes han escuchado esa versión? No, es lamentable eso, pero no lo hemos escuchado ahora. O sea, mira, yo quiero... Es que si hubiera venido de parte de aquellos que apoyaron a Pinochet, yo le hubiera dicho... Pero es que de socialistas tenemos de todo, tenemos socialistas neoliberales, socialistas cercanos a la derecha, hay una diversidad en el Partido Socialista que ha tenido que mucha gente salirse del Partido Socialista porque tiene una profunda crisis ideológica o base política ideológica, un proyecto claro. Bueno, pero volviendo al tema, al otro, del modelo cubano, hay una cuestión que es muy importante resaltar, porque Cuba hace muchas décadas que tiene un bloqueo económico, que no solamente es de la relación Estados Unidos-Cuba, sino que con muchos países. Cuba no puede hacer negocio con ningún país con material que, no sé, involucra un 5% de material estadounidense. Entonces, el bloqueo económico es terrible, y a pesar de esa situación económica desfavorable, absolutamente desfavorable, de hace décadas, garantiza educación y salud gratuita para los cubanos y para estudiantes de 115 países distintos. Y esa educación gratuita también garantías mínimas en relación a la alimentación, en relación al acceso a la vestimenta, a los materiales básicos de sobrevivencia. O sea, pero no hay garantía para los opositores. Están las damas de blanco. Las damas de blanco, y todos los domingos las damas de blanco marchan por las calles cubanas sin que se les lance una bomba lacrimógena, sin que exista ningún carabinero que las reprima. Sin embargo, en Chile nosotros nos expresamos en las plazas y lo primero que hacen es lanzarnos los carros lanzados. Se dice que hubo una redada antes y durante la visita del Papa. Hace poco, una redada también donde se llevaron presos a muchos opositores. Bienvenida, Camila. Cuéntanos
¿Qué haces aquí? ¿En representación de quién vienes? ¿Y cuál es tu impresión sobre lo que está pasando en este momento? Bueno, nosotros somos una delegación de 4 personas, venimos en representación del Partido Comunista de Chile y de la Juventud Comunista de Chile. Conmigo están, bueno, somos miembros del Comité Central, vengo con la compañera Carol Cariola, secretaria general de la Juventud Comunista, y 2 miembros del Comité Político del Partido Comunista de Chile. Y no quisimos estar ausentes de este momento tan importante, no solamente para el pueblo bolivariano de Venezuela, sino que para Latinoamérica y el mundo. Quisimos estar acá para saludar al pueblo venezolano, para saludar obviamente al gobierno venezolano, darle toda la fuerza del mundo y obviamente agradecer, porque nos sentimos muy orgullosos de todo lo que han construido y agradecemos desde Chile, un país que todavía tiene una constitución hecha en dictadura, que todavía no ha sido capaz de avanzar en la recuperación de sus derechos fundamentales, que todavía tiene una base militar estadounidense en sus tierras. Nos sentimos muy orgullosos del ejemplo de dignidad que ha dado el pueblo venezolano y cómo ha sido capaz, junto al comandante Chávez, de avanzar en la integración de Latinoamérica y el Caribe. Cuestión que era una tarea pendiente hace mucho tiempo en nuestra región, y creo que después del fallecimiento de Hugo Chávez es muy importante que el pueblo vaya consolidando este legado y nos unamos mucho más en esta tarea. Para ti, ¿qué deja Hugo Chávez, sobre todo a los jóvenes, a los estudiantes que hoy en día siguen luchando? Bueno, yo creo que el ejemplo, la juventud hoy día tiene que tomar cartas en el asunto. Yo creo que no es que sea una tarea única de la juventud, ¿cierto?, como una cuestión generacional, porque sin lugar a dudas que nuestros padres, nuestros abuelos tienen mucho que construir a producto de su experiencia en procesos de cambio para Latinoamérica. Pero sí la juventud tiene que empezar a construir con sus ideas, que tiene que empezar a participar mucho más, tiene que empezar a informarse y a educarse mucho más y a exigir sus derechos y a ser parte de la construcción de democracia, porque sin lugar a dudas que va a ser la juventud la que el día de mañana va a tener que conducir estos procesos, va a tener que estar a la cabeza de distintos quizá gobiernos, en el Parlamento o distintas esferas de poder. Y esa juventud tiene que ser una juventud consciente, responsable, que sepa recoger todo el legado que han dejado nuestros próceres, y en este caso obviamente Hugo Chávez, porque no creo que son próceres solamente de Venezuela, sino que de Latinoamérica, y tantos otros que lucharon por una Latinoamérica más unida, por verdaderas democracias, como fue en Chile también Salvador Allende. Entonces la juventud tiene mucho que aportar, tiene mucho que empoderarse en este momento, y partiendo del tema de la educación. Aquí en Venezuela tienen mucho avanzado, enhorabuena, porque faltaba bastante antes de la Revolución Bolivariana, pero en otros países de Latinoamérica nos queda mucho por hacer. Tenemos una educación absolutamente privatizada, entonces si queremos realmente darle poder al pueblo, tenemos que educarlo, y tenemos que educarlo como corresponde, con educación pública de calidad. Gracias, Camila. Sí, me gustaría destacar que yo creo que es algo particular en Chile, porque Chile es un país, o sea, fue el experimento neoliberal en el mundo. O sea, después de la dictadura, Chile se ve como, bueno, este laboratorio, experimentemos, traigan los Chicago Boys, instauremos este modelo, y ese experimento yo creo que fracasó, sobre todo en el ámbito educacional. Camila, pero tú hablas del fracaso. Chile bajó la pobreza del 45% de la población al 15% de la población, más que ningún país de América Latina, mérito, dicho sea de paso, de la izquierda chilena. Pero las desigualdades se han acrecentado. ¿Pero qué es más importante, reducir la pobreza o reducir la desigualdad? Bajar la desigualdad. Nosotros tenemos que, en vez de focalizarnos en la extrema pobreza, tenemos que focalizarnos en la extrema riqueza, que eso es lo que nos mantiene y perpetúa la desigualdad. Y en Chile eso es evidente, o sea, aquí la política del chorreo nunca Pero si bajaron la pobreza del 45% de la población al 15%... Es la pobreza estadística. La pobreza no se mide solamente en el primer y segundo quintil. La pobreza se mide también en los sectores medios. Y por eso digo que hay una desigualdad importante. Nosotras somos unas chicas comunistas, muy disciplinadas y también feministas. Nos rebelamos contra el patrón del fundo, porque Chile necesita un cambio profundo. Somos comunistas desde el jardín infantil, somos hijas y nietas de la Gladys Marín. No nos cansamos nunca de luchar, esa es toda
Yes, great.